Y ahora, para concluir esta parte de columnas de destilación, vamos a ver ciertos aspectos adicionales. Por ejemplo, cómo son las columnas de bandejas, de platos. Entonces tendríamos que, vean que este es el típico diseño antiguo, en donde lo que teníamos era un plato perforado. Estos generalmente existen todavía, no son los más eficientes, pero sí que los pueden encontrar en muchas compañías que estén destilando y que tengan de los antiguos platos. Estos son los más eficientes, que son con válvula, perdón, estos son bastante buenos, los perforados, funcionan bien. Estos son mejores, los con válvula, vean que la válvula limita como el flujo del vapor y están controlando. Y son los más eficientes, sin embargo son los más caros de hacer. Este es un buen balance en donde tenemos que están perforados los platos y permiten el contacto entre el líquido y el vapor. Y estos son los de burbujeo, burbujeadores, en donde antes generalmente cada una de las perforaciones tenía uno de estos para distribuir el vapor. Estos son los que son antiguos y generalmente ya no se usan, son los que tienen menores eficiencias. Estos tienen buenas eficiencias, estos son los que tienen las mejores eficiencias, pero son más caros. Entonces vean que así son las bandejas de transferencia, de las bandejas, los platos de las columnas de destilación. También en estos hay que considerar la bandeja, los rebosadores y los retenedores. De las bandejas de los platos ya hemos hablado. Generalmente el flujo, vean que aquí viene el rebosador. Entonces el rebosador tiene una especie de presa para permitir que el líquido quede encima de todas las perforaciones del vapor. Y luego, una vez que ha superado esa altura, cae hacia la siguiente etapa. Este es del reflujador de contraflujo. También tenemos de doble paso, en donde la alimentación del líquido está llegando por ambos lados. Vean, aquí tenemos las flechas. Entonces están llenando el plato y cuando suben de nivel, entonces bajan por el rebosador que se encuentra en el interior. Ese sería de doble paso. ¿Cómo los podemos elegir? Vean que de acuerdo al diámetro de la torre y la capacidad del líquido, entonces generalmente nosotros estamos trabajando aquí en contraflujo. Sin embargo, si ya estamos trabajando a unos flujos muy elevados, entonces tenemos el doble paso. Vean que a flujos bajos tendríamos el flujo reverso. En cuanto a los rebosadores, vean que en algunos casos vamos a tener un tubo que sirve como de rebosador y además sirve como de presa, como de retenedor. En otros casos vamos a tener el típico flujo en donde aquí tenemos el rebosador que llega, la presa que detiene o el retenedor y luego una vez que lo supera cae. Estos son los más fáciles de diseñar y los más baratos. En algunos casos tenemos esta como diagonal, que son en algunos casos recomendables. Generalmente nosotros lo diseñamos de esta forma. También siempre hemos pensado que el rebosador, el rebosador, lo vamos a encontrar de esta forma, completamente liso. En algunos casos existe así como de, de diferentes alturas que son más funcionales. Entonces hay que considerar que estos son realmente el mejor diseño para una presa. Todo el montaje de los platos necesita una forma de cómo retenerlo. Es por eso por lo que generalmente los ingenieros químicos en la fábrica nos volvemos los mejores amigos de los ingenieros mecánicos, ya que ellos son los que saben todo esto de cómo colocar. Vean que aquí tendría que ir como un ajuste y factores estructurales que los mecánicos son los expertos, con lo cual los diseños se hacen, nosotros es como que pusiéramos el software y ellos es lo que ponen el hardware. Otro aspecto muy importante es la eficiencia. Vean que cómo calcular las eficiencias. Entonces, la eficiencia va a ser igual al número de platos en equilibrio entre el número de platos real. La eficiencia de Murphy se calcula como la fracción molar de la salida entre la fracción molar de la entrada entre la fracción molar de la salida en equilibrio entre la fracción molar de la entrada, lo cual sería el cambio real en el vapor, el cambio en el equilibrio. También para la Murphy para líquido sería el cambio real en el líquido sobre el cambio en el líquido en el equilibrio. Fíjense que debido a que la composición en el plato no es uniforme, podríamos tener que el equilibrio puntual, que aquí está definido en un punto del plato, puede llegar hasta ser la eficiencia puede llegar hasta ser a mayor que 1. Entonces hay que considerar eso al hacer el diseño. Y eso son de las debilidades de los
de las eficiencias de Murphy, sin embargo siempre es la más utilizada. Vean que entonces el E0 lo podemos calcular mediante esta fórmula que nos relaciona la eficiencia de Murphy en el vapor por los valores del mb sobre L-1 sobre el logaritmo de mb sobre L. La eficiencia de acuerdo al flujo de vapor, vean que va a tener que a bajos flujos de vapor se disminuye bastante, mientras que a elevados flujos de vapor se da lo que es que se atrapa el vapor, y entonces con eso nosotros tendríamos que disminuyen generalmente. Pero vean que en toda esta zona nosotros podemos diseñar. No habría problema en diseñar en toda esta zona. Así que generalmente se diseña con bastante flujo de vapor, ya que no es el límite. Ya que vean que aquí cuando cae, bueno, habría que encontrar cuál es el máximo. Pero generalmente ese no es el principal problema. Entonces se diseña a flujos de vapor que estén en esta zona. Para las eficiencias, la mejor para emplear es la correlación de eficiencias que encontró O'Connell, que ya la habíamos visto en la parte cuando estudiamos la absorción, en donde vean que está relacionado por la eficiencia en el plato y se relaciona con la volatilidad relativa del componente clave y la viscosidad de la alimentación. Entonces aquí tenemos para diferentes y vean que tenemos aquí las eficiencias. También la eficiencia la podemos correlacionar de acuerdo a esta fórmula. Recuerden que para hacer ya diseños con computadora se requiere la fórmula, no la gráfica. Aquí vean que nosotros podemos encontrar la eficiencia de Murphy o las eficiencias puntuales de acuerdo empleando lo que se conoce como una columna de Aldershot. Estas columnas de Aldershot son columnas pequeñas que sirven para plantas pilotas, y luego a partir de los datos obtenidos en ella, vean que una columna de Aldershot tendríamos aquí los puntitos redondos, y ya para las diferentes arreglos, entonces aquí operando a 0.27 atmósferas y 8% de abertura, y aquí va a ser generalmente similar a la de una de Aldershot, con lo cual los datos que nosotros tengamos en una columna de Aldershot las podemos extrapolar hacia una columna real. Generalmente hasta Aldershot va a ser un poco inferior que la de la columna real, o sea que iríamos con suficiente holgura transfiriendo los resultados de uno hacia el otro. Fíjense que también aquí les quería comentar que existe la Asociación de los Destiladores en Estados Unidos, y ellos tienen todos los datos experimentales para las eficiencias de diferentes columnas. Entonces, generalmente si ustedes trabajan en una compañía que tenga un destilador, ellos van a tener acceso a ese tipo de datos, donde es lo mejor buscar los datos con ellos, o si no tienen también vale comprar la columna de Aldershot para hacer los datos experimentales y extrapolarlos hacia los datos que deseemos. En cuanto al cálculo del diámetro de la columna, veamos que vamos a tener la velocidad de la inundación determinada de acuerdo a este factor CSV, luego el sigma sobre el esfuerzo cortante sobre 20 a la 0.2, la relación de las densidades y la velocidad en pies sobre segundos. Este factor FP va a ser igual al factor LV, y es una relación de los pesos moleculares del líquido y del vapor y de sus densidades, o vean aquí del QL sobre QV y de las densidades. Entonces tendríamos aquí el FLV, el factor LV, que es igual a LG por las densidades, nos va a dar el factor de SB de inundación. Y de aquí de acuerdo al espaciamiento de los platos. Noten que este factor SB también lo podemos calcular a partir de estas fórmulas, en donde aparecen en el libro las diferentes fórmulas para las diferentes separaciones en el plato. Entonces de esa forma nosotros podríamos encontrar cuál es la velocidad, y una vez teniendo la velocidad, entonces vean que esta velocidad va a ser una fracción de la velocidad de inundación. Esta fracción generalmente se recomienda colocar 0.75
Luego, la velocidad entonces viene dada por esta fórmula, de donde nosotros podríamos despejar el área, que vendría dado de esta manera, y el diámetro, que vendría dado de esta forma. Entonces el diámetro para un gas ideal lo podríamos calcular de esta manera. Vean que los diámetros a lo largo de las columnas van a ir variando. Generalmente en el fondo es que son mayores, y entonces tendríamos que encontrar una relación entre el diámetro arriba y el diámetro en el fondo, que vendría dado por estos factores. De hecho, vean que si nosotros tenemos una alimentación que entra en vapor, entonces en este caso el diámetro de la parte enriquecedora va a ser mayor que el diámetro de la parte... Antes de decirle, vean que entonces tendríamos diferentes diámetros en las columnas. Generalmente no se diseñan de esa forma. No es conveniente por factores de precio diseñar que las columnas tengan diferentes diámetros. Entonces debemos de haber de alguna forma de cómo igualar los diámetros. Vean que si la alimentación es puro vapor, esto nos va a hacer que la zona enriquecedora tenga mayor diámetro que la zona de agotamiento, con lo cual hay que hacer una especie de arreglo para lograr que disminuya el diámetro de la zona enriquecedora. Habría que disminuir en la alimentación. Pueden ver en el libro, como les digo, aquí solo son ciertos detalles que me parecen importantes, pero claro, el factor tiempo nos limita a verlos con mayor detenimiento. Igual vean que si la alimentación es líquida, eso nos llevaría a que es el fondo el que tiene el mayor diámetro. Sí existen ciertas formas para lograr disminuir que los diámetros sean similares a lo largo de toda la columna. Y ahora vamos a estudiar las columnas empacadas. Cómo decidir entre una columna de empacada o una columna de platos. Bueno, es sencillo. Si la columna esta va a trabajar en el vacío, son mejores las columnas empacadas. Mientras que, y sobre todo columnas empacadas con empaques estructurados. Mientras que para presiones normales son mejores las de platos. También pueden competirle las de empaque no estructurado, pero siempre yo me iría por una columna de platos. Entonces aquí vean que aparecen los diferentes tipos de empaques. Todos estos empaques son no estructurados, que es el Intalox. Este es la montura Intalox de cerámica, montura Intalox de plástico, el anillo PAL, el cartucho Hempac y aquí el glitch, que es el principal de los estructurados. Para una columna de destilación empacada, entonces vamos a tener que tenemos una zona del empacador, el distribuidor del líquido, y tendríamos la parte en donde tendríamos un distribuidor de vapor y una zona, vean aquí estaría el reflujo similar a una columna empacada, a una columna de platos. Ahora vamos a calcular la altura del empaque por el método de HETP, que es la altura equivalente del plato teórico. Entonces nosotros lo determinamos como si fuera, en este caso, es diferente a como lo hicimos con las columnas de absorción, en donde vean que sí que calculábamos la altura de lo que se transmitía por cada pie de empaque. En este caso lo que vamos a encontrar es, lo determinamos por el método de McCabe-Thiele, y una vez que tenemos nuestros platos, encontramos cuál sería la altura del empaque equivalente a cada uno de los platos determinados por McCabe-Thiele. Entonces la altura va a ser el número de tapas en equilibrio multiplicado por la altura equivalente del plato teórico. Esta altura equivalente del plato teórico versus el flujo de vapor para anillos PAL, vean en el sistema isoctano tolueno o acetona agua. Entonces está publicada, y vean que para diferentes flujos de gas y para diferentes rellenos del diámetro del anillo PAL, tendríamos aquí de 1 pulgada a 2 pulgadas, esta sería la altura equivalente. Entonces generalmente si nosotros compramos el relleno, entonces nos van a decir cuál es la altura equivalente del plato teórico. En este caso es para un sistema acetona-agua, y vean aquí las alturas equivalentes. Bueno, le tengo que dar aquí que fue publicado en el libro de Wonka debido a una cortesía del Productos Norton. En la inundación de las columnas empacadas, recuerden que ya lo hemos visto,
la línea de inundación que tendríamos aquí. Generalmente trabajamos al 50% de la inundación, y para encontrar esto tendríamos aquí las correlaciones que vimos en la parte de absorción. Estas son las mismas que estudiamos anteriormente. Para estos vean que lleva un factor de empaque F. Entonces el factor de empaque para diferentes tipos de empaques de rellenos los tenemos aquí. Y vean que también este es para no estructurados y aquí está para estructurados. Y los podríamos encontrar de acuerdo a esta relación, en donde este es el CP, este es el tamaño del CP, que aquí está. Este sería el tamaño nominal del relleno. Y vean que para compararlos, nosotros podríamos encontrar que aquí aparece la eficiencia de los platos, del empaque no estructurado o del empaque estructurado. Entonces tendríamos que la eficiencia, vean que es para los cuadraditos, sería de el valor, mientras que para un anillo Nutter, entonces tendríamos que el valor son estos redonditos. Para un anillo Nutter número 2 serían los triángulos hasta llegar aquí. Y para un Interlocks 2T de empaque estructurado tendríamos estos valores. Como pueden ver, la eficiencia de la bandeja sería la mayor. Mientras que aquí tendríamos de las capacidades, de nuevo para los mismos factores. Y vean que aquí la mayor capacidad es para el empaque estructurado Interlocks 2T. Igual son estos los asteriscos y estos de aquí. Aquí estaría para un plato optimizado, que serían por aquí, y a diferentes presiones están presentados, pero sean un poco inferior. Sin embargo, esto nos lleva a que hay otro factor que hay que considerar. No solo hay que considerar el factor económico, sino que el factor seguridad. Y pese a que el empaque estructurado en ciertos casos es mejor, sobre todo a presiones bajas, siempre se ha encontrado que cuando agarran fuego las columnas ha sido con empaques estructurados. Bueno, la mayoría son empaques estructurados, por lo cual también hay que considerar que si colocan un empaque estructurado hay que tomar muchísimos cursos de prevención, de seguridad, y ver cuáles son todas las recomendaciones que den acerca del empaque. Vean que con esto sí que hemos concluido la segunda unidad y les estaré subiendo los problemas a resolver. Estos problemas son para que los envíen el martes, el mismo día que van a dar la exposición, ese día lo envían. Y vean que el examen es el siguiente jueves. Entonces para poderlos revisar y decirles cómo van a estar, se los voy a dejar para el próximo martes. Aunque ahora mismo los voy a subir, y si los pueden subir antes, entonces háganlo. Recuerden que no solo les voy a dejar el de esta parte de empaques, diámetros y eficiencias, sino que también el de la parte de los cálculos rápidos en columnas.